Buenas tardes, señoras y señores, ilustrísimos señoras y señores académicos. Bienvenidos, en nombre de nuestra directora, doña Carmen Iglesias, a la última conferencia de este ciclo sobre Europa hispánica, coordinado por don Feliciano Barrios, en que me corresponde desarrollar el tema que aparece en el programa, no sin antes expresar mi agradecimiento, también en nombre de la Academia, una vez más, y a título personal, a don Luis del Rivero por su apoyo inestimable. La vinculación de los Países Bajos y Portugal a la monarquía de España tiene unos orígenes dinásticos, como era propio en la época, y sucede en unas fechas curiosamente próximas entre ellas. En lo relativo a los Países Bajos, la fecha clave es 1477, año en que, en el curso de la batalla de Nancy, el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, falleció frente al ejército francés. Aquella derrota comportó el desmembramiento del Estado territorial que el duque venía construyendo como herencia de la antigua Lotaringia en época de Carlomagno, para situar un cuerpo territorial más o menos diferenciado entre el Imperio y Francia. Este desmembramiento provocó que Francia se anexionara el Ducado de Borgoña, la Picardía y algunos otros territorios, y que quedara el resto, que va a ser el tema de la geografía, una de nuestras geografías. Este es el resultado de la fecha de 1474. Vemos en la parte meridional el Franco Condado, que era el Condado de Borgoña, a no confundir con el Ducado anexionado a Francia. El Condado de Borgoña, también conocido como, sobre todo, Franco Condado, con capital en Dole y en Besançon, limítrofe con la Confederación Helvética. Y a continuación tenemos el Luxemburgo. La franja blanca que vemos es el Principado independiente del Obispado de Lieja y el resto de los Países Bajos. A resultas de la derrota mencionada, la hija del fallecido duque, María, casó con el archiduque Maximiliano, hijo del emperador, y que también, andando el tiempo, llegaría a la dignidad imperial. Y el Maximiliano, frente a la acometida francesa, estableció una alianza dinástica y política con los reyes católicos, con España, y se materializó en una boda doble de los herederos respectivos de la casa Habsburgo, la de el Condado de Borgoña y los Países Bajos, el Imperio, y la casa de Trastámara española. Y así Felipe el Hermoso, heredero Habsburgo, casó con Juana, heredera Trastámara, por un lado, y Juan, el segundo hijo de los reyes católicos, el único hijo varón de los reyes católicos, casó con Margarita, y el príncipe Juan falleció al poco. En lo relativo a Portugal, en una fecha curiosamente temprana, tan solo 2 años después de la mencionada batalla, 1479, Castilla y Portugal firmaron la paz de Alcáçovas, que fue ratificada al año siguiente en Toledo. Ahí no había discusión de tipo territorial, por cuanto las fronteras respectivas estaban muy bien trazadas desde finales del siglo XIII. Esas paces son francamente importantes por cuanto solucionaron una serie de conflictos de todo tipo que venían enfrentando a Castilla y a Portugal. Guerras, injerencia en las crisis políticas interiores a uno y otro lado, rivalidades marítimas en la expansión de ultramar, y esas paces establecieron que las Canarias quedaban para España, las Azores para Portugal, y delimitaban también, establecían la demarcación de la futura expansión ultramarina por un criterio que sería modificado, pero el acuerdo se vería confirmado en el más conocido Tratado de Tordesillas de 1494. Y también aquí esta paz estableció la perspectiva de unas bodas entre príncipes, infantes e infantas, cuando los chicos, los jóvenes, los futuros novios alcanzaran la edad adecuada, y de ahí surgió la boda del rey Manuel I el Afortunado, de la dinastía portuguesa de los Avís, y Isabel, hija primogénita de los reyes católicos.
Las relaciones entre Castilla y Portugal venían siendo muy intensas en distintos frentes. El que aquí nos interesa es el tipo de enlaces matrimoniales. En realidad, lo que ahora se llevaba a cabo era proyectar desde el punto de vista de Castilla y desde el punto de vista de España, proyectar hacia Portugal la política de enlaces que se venía practicando desde inicios del siglo XV con la Corona de Aragón, política que había permitido que al trono de la Corona de Aragón llegara una rama menor de la dinastía Trastámara y ahora ambas ramas confluían en la figura de Fernando el Católico. Pues bien, se trataba de proyectar hacia Portugal este tipo de alianza dinástica que había de conseguir una unión siempre dinástica, pero inequívoca, de la antigua Hispania romana y de la antigua Hispania visigótica. Y así parecía que iba a materializarse en la figura del príncipe Miguel, hijo del rey don Manuel y de la reina doña Isabel, nacido en 1498 en Zaragoza. La reina, la madre, falleció de sobreparto y también el príncipe Miguel fallecería tan solo 2 años después. Y está enterrado en la Capilla Real de Granada. En la foto superior vemos los cenotafios de los reyes católicos y de Felipe el Hermoso y Juana, y en la cripta vemos los féretros de los 4 mencionados y también el féretro del príncipe Miguel, que fue llamado príncipe de la paz. Muertes de recién nacidos, de príncipes e infantas casaderos, estaba a la orden del día a causa de las altísimas cotas de mortalidad infantil y en la pubertad. Era algo común que formaba parte de la política dinástica de la época. Y esas muertes cerraban unas puertas y unos futuros posibles y abrían otros. Y en 1500, el mismo año en que murió el príncipe Miguel, nació en Gante Carlos de Gante, hijo de Felipe el Hermoso y Juana. Y será esta línea, no la portuguesa, la que fructificará en el propio Carlos de Gante, que alcanzará la condición de rey de los reinos españoles y posteriormente el emperador. Esta será la línea que fructificará después de salvar no pocas incertidumbres para la sucesión de Fernando el Católico, fallecido en 1516. No había tantas relaciones entre el mundo español y el mundo flamenco como sí sucedía con el caso portugués, aunque es de señalar que las relaciones mercantiles sí eran intensas, por cuanto en Amberes existía el consulado mercantil castellano, que era de los más bollantes, de los más importantes en la ciudad. Carlos, como bien sabemos, heredará 3 grandes mundos territoriales dinásticos: Borgoña y los Países Bajos, de donde era originario, que lo tenemos, como aquí se ve, en color morado; España con sus dominios italianos, de los que nos habló don Luis Ribot, y los primeros asentamientos en el Caribe; y finalmente el Sacro Romano Imperio, dignidad para la cual fue elegido en 1519. Aunque fue esta la línea, como estamos señalando, la que prosperó, la línea portuguesa no fue abandonada, sino que se insistió y se insistió en ella. Recordemos, Manuel, que había enviudado de Isabel, casó con la hermana, con su cuñada, María, y cuando murió María, casó en terceras nupcias con Leonor, hermana de Carlos V. El propio Carlos casó con Isabel, hija del afortunado, en Granada el año 1526. La hermana de Carlos, Catalina, casó con el siguiente rey portugués, Juan III. Del matrimonio de los emperadores, emperador y emperatriz, nació Felipe, el que ha de ser Felipe II, el cual casó en sus primeras nupcias con doña María Manuela de Portugal, unión de la cual nació el príncipe don Carlos. Será en la persona de Felipe II, en una fecha tardía, 1581, casi 100 años después de aquellos acuerdos establecidos en Alcásodas, cuando sí se conseguirá la unión dinástica del conjunto de la antigua Hispania.
En la conferencia me voy a ocupar sobre todo de la génesis y desarrollo de las primeras etapas de la vinculación de ambos territorios con la monarquía de España, más que en la desvinculación final, porque es un tema más fecundo que requerirá en algún momento algún detalle de sucesos y de distintos episodios, y aquí recordemos cuál será el final, la desvinculación de unos territorios y otros, siempre resultado de las guerras permanentes en la época y de las paces y de los tratados correspondientes. En 1648, paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años, las provincias, las que serán llamadas Provincias Unidas, calvinistas, las del norte de los Países Bajos, adquirirán su independencia, en tanto que las provincias meridionales católicas y leales seguirán siendo parte de la monarquía española. En 1666, después de las derrotas cosechadas por los ejércitos de Felipe IV, Portugal adquirirá su independencia y el Flandes católico leal pasó al imperio en virtud de los acuerdos de la Paz de Utrecht de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión a la corona española. Carlos procedía de los Países Bajos, como bien sabemos, una región que no tenía ni una denominación político-territorial oficial ni unos perfiles exactamente definidos. Se la llamaba, usando el topónimo romano, Bélgica. Y esto dio pie a esta imaginativa figura y leemos en la cartela ovalada, en latín, tabla geográfica artificiosa de las 17 provincias de la Alemania inferior bajo la figura de un león. Llegaremos a señalar cuáles eran las 17 provincias pronto. Por tanto, topónimos, el romano, Bélgica. Países Bajos por su conocida situación por debajo en muchos de los puntos del nivel del mar, de ahí que también se le llamara Alemania inferior, expresión que hemos leído en la cartela. Y el conjunto de estos territorios, finalmente, unos de sus integrantes, Flandes y Holanda, que eran una de las provincias, acabaron designando la parte por el todo, las dos mitades en que andando el tiempo se van a dividir los Países Bajos. Los Países Bajos constituían un conglomerado territorial muy característico en la época, que mantenían una relación nominal, una unión personal con, antes, el duque de Borgoña, ahora con Carlos, que ejercía sus soberanías respectivas en virtud del título de conde de Flandes, duque de Brabante y otros de tipo parecido. Una unión personal. Los grandes protagonistas de aquella vida eran las ciudades, prósperas por su floreciente comercio, dotadas de mucha autonomía municipal, regentadas por un patriciado urbano muy consciente de sus capacidades políticas y económicas, y como organismo de conjunto, aparte del príncipe común compartido, existían los estados generales, una reunión, un parlamento al que mandaban representantes cada una de esas provincias, que adquirirán un protagonismo importante en el tiempo a venir. Esas ciudades prósperas tenían una tradición de revueltas contra las autoridades del duque, y el propio Carlos tuvo que ver cómo su ciudad natal, Gante, que ya era famosa por rebeliones previas, se levantó contra su autoridad en 1537. Estas ciudades tenían también una cultura caballeresca y humanista que conocemos bien gracias a la espléndida conferencia de don Feliciano que inauguró este ciclo. Durante la primera mitad del siglo XVI, en los Países Bajos y el Franco Condado, el Franco Condado, se asiste a tres fenómenos que nos interesan para nuestro tema. En primer lugar, un incremento territorial. A raíz de algunas paces entre Carlos I y Francisco I de Francia, que estuvieron continuamente en guerra, punteada de algunas paces que nunca fueron muy duraderas a lo largo de sus reinados respectivos, en virtud de algunas de las paces establecidas, Flandes y el Artois pasaron de Francia y se incorporaron a los Países Bajos, y Gueldres, la provincia de Gueldres,
fue conquistada por Carlos, la única conquista en Europa que llevó a cabo durante todo su reinado, aunque sí llevó a cabo conquistas extraordinarias en el Nuevo Mundo, por supuesto, la del Imperio azteca. Con este incremento territorial, los Países Bajos llegaron a ser esas 17 provincias que hemos mencionado y que eran designadas así, con una expresión muy poco definida desde el punto de vista institucional, sino más bien geográfico. El segundo rasgo fue que hubo propósitos que ya venían de antes de dotar a esta unión de una mayor autoridad en manos del Carlos, que no tuvo mucho éxito, aunque sí lo tuvo en otro terreno. Las provincias, los Países Bajos y el condado y el Franco Condado quedaron constituidos como Círculo de Borgoña. En la época, en el seno del imperio, había varios círculos, una laxa unión entre territorios vecinos. Existía el Círculo de Suabia, existía desde inicios del siglo XVI el Círculo de Borgoña, que atañe a nuestro tema, pero era una unión muy laxa. En 1548, con aprobación de los Estados Generales, Carlos V estableció dos pasos esenciales. El Círculo de Borgoña quedó desligado completamente del imperio y, en segundo lugar, estableció que todos estos territorios debían constituir una herencia única, de tal modo que en las sucesivas generaciones iba a conservar su integridad territorial. Por lo tanto, en buena medida, las 17 provincias fueron una consecución de Carlos V. Carlos V acabó de conferirles su entidad política. Y en tercer lugar, estas provincias unidas fueron estos Países Bajos fueron objeto de planteamientos para desgajarlos del conjunto de herencias que había recibido Carlos V. No era extraño en la época que para dotar príncipes, princesas en casamientos, para dotar ramas segundones de dinastías reinantes, se desgajara a través de la figura francesa de l'apanage algunos de los integrantes territoriales del patrimonio de una monarquía, y esto fue lo que se estudió en algunas ocasiones a propósito de los Países Bajos. Mencionemos dos. En una de esas otras paces entre Francia y España, entre Francisco I y Carlos V, se estudió a continuación, como siempre sucedía, un casamiento para la hija María, la hija de Carlos V, y según cuál fuera a ser el novio, se la iba a dotar con Flandes o con Milán. Finalmente se optó por la boda con el hijo de Francisco, el duque Carlos de Orleans, y se optó que la dote fuese Milán. Se había argumentado que Flandes valía más por cuanto era territorio hereditario, pero, por otro lado, el contraargumento era que Milán constituía, por razones geopolíticas, una pieza esencial, la llave de Italia. El caso es que el novio falleció antes de establecerse el matrimonio y aquella opción, por lo tanto, quedó ya descartada. La otra ocasión en que se procedió a estos planteamientos fue el casamiento de Felipe, viudo de su primera esposa portuguesa, casó con María Tudor de Inglaterra, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, en una fecha ya un poco avanzada, 1554. El hijo que fuera a tener esta pareja heredaría el reino de Inglaterra y los Países Bajos. Pero la pareja no tuvo hijos, de tal modo que tampoco esta ocasión se materializó. Algo que tampoco era nada excepcional en la época en que este juego de cálculos y demás se hacía y se deshacía según hubiese hijos para suceder o no los hubiera. Por lo tanto, los Países Bajos quedaron en el ámbito de los dominios de Carlos V hasta el final. Una vez establecida el círculo de Borgoña en la fecha de 1548, Carlos preparó un largo viaje del que había de sucederle Felipe II, para que conociera un mundo geográfico, cultural, lingüístico muy distinto al suyo, y se llevó a cabo este felicísimo viaje de Felipe todavía
príncipe Felipe, entre los años 48 y 51, del cual dio cumplida cuenta el humanista Juan Calvete de Estrella. Felipe pudo entrar en contacto con los que habían de ser sus futuros súbditos y pudo conocer la refinada cultura cortesana borgoñona. A su debido tiempo, Carlos, no sin sorpresa para los contemporáneos, abdicó en 1555 y ahí asignó el imperio a su hermano Fernando I, que ya había sido elegido en vida de Carlos como futuro sucesor, y el resto de sus dominios para Felipe, es decir, los Países Bajos y el Franco Condado, la monarquía española con sus dominios desde Italia hasta ya ahora México y Perú. Y aquí tenemos un cuadro espléndido, alegórico, de una fecha muy posterior, como vemos, 1636, en el que está, como no, presidido por Carlos, sentado en su trono bajo el águila bicéfala imperial, que con los brazos pues señala a su izquierda a Felipe, a su derecha a su hermano Fernando, ocasión a la que asisten alegóricamente las 4 partes del mundo que ofrecen al emperador sus frutos. Ahí vemos Europa, África, Asia y las Indias, y en la izquierda vemos Neptuno, rey de los mares, que enarbola la cartela plus ultra. Felipe, cuando llegó a Amberes y una vez procedido el reparto establecido por Carlos, permaneció en Bruselas hasta 1559. La decisión de Carlos de asignar los Países Bajos a Felipe resultó crucial por cuanto lo vinculaba a un mundo político, institucional, cultural, que resultaba en principio un poco lejano. En cualquier caso, asistimos a mediados de siglo a un cambio de época muy, muy marcado. Está punteado por algunos hechos. En 1558, no se trata de aburrir con demasiados detalles, fallece Carlos, fallece María Tudor, Felipe viudo por tercera vez, se firmó la paz de Cateau-Cambrésis, importantísima, que estableció la hegemonía española sobre Italia, tema que había provocado larguísimos enfrentamientos militares desde la época de Fernando el Católico entre España y Francia. Y era, por lo tanto, una situación de dominio español sobre la gran rival, Francia. Y a continuación, en 1559, este mismo año, una vez firmada la paz, Felipe regresó de Bruselas hacia España y estableció una residencia, como bien sabemos, casi permanente en Madrid. Quedó en Bruselas como regente Margarita de Parma, un personaje de mucha influencia, hija natural de Carlos, y acompañada de una dotación de 3.000 soldados españoles ante un posible riesgo. El nuevo rey de Francia, Francisco II, se recelaba que pudiese no aceptar los acuerdos de la paz mencionada de Cateau-Cambrésis por considerarlos demasiado lesivos para Francia, y por si acaso quedó ahí aquel destacamento militar. El conflicto, sin embargo, no vino por esta vía, sino por la vía religiosa confesional, la fractura profundísima de la vieja cristiandad occidental entre reformados y católicos. En 1559, los mismos años en los que estamos situados, la Iglesia calvinista francesa y la Iglesia calvinista de los Países Bajos establecieron su cuerpo doctrinal. Y poco después, el Concilio de Trento concluyó sus sesiones, con lo cual también desde el bando católico se rearmó la ortodoxia y los medios de poner en práctica la confesionalidad del momento. Todo esto significa el inicio de las guerras de religión que estallaron enseguida en Francia entre la mayoría católica del país y una minoría calvinista, hugonotes, muy activa, muy presente en los grupos dirigentes. A los Países Bajos llegaron predicadores calvinistas procedentes de Ginebra, la universidad fundada por Calvino, procedentes de Francia, que tuvieron un éxito extraordinario para concitar apoyos. Se plantearon diversas cuestiones ante esta
estos éxitos de la predicación calvinista. Establecer nuevos obispados porque se consideraba que los 4 que había en los Países Bajos eran insuficientes ante la nueva situación, edictos de persecución de la herejía, que eran comunes al lado y lado de la fractura religiosa. Todo el mundo reaccionaba ante la disidencia religiosa mediante los mismos procedimientos de tipo persecutorio. Se levantaron protestas crecientes y hubo solicitudes dirigidas a Felipe de que moderara la persecución religiosa, y también una junta de teólogos católicos se pronunció a favor de esta moderación. Felipe y dos nobles flamencos, los condes de Egmont y Horns, de los principales de la nobleza local, acudieron a Madrid en una embajada para que resultase más persuasiva la solicitud de refrenar el rigor que estaba aplicando Margarita de Parma. Estos nobles regresaron a Bruselas con la idea de que Felipe II había atendido sus razones, pero la realidad no fue esta. Felipe contestó a resultas de la paz de Cateau-Cambrésis. Felipe e Isabel de Valois contrayeron matrimonio. Y este es un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, que si bien el título es el que vemos, Predicación de San Juan Bautista, en realidad lo que está describiendo son las predicaciones calvinistas que tuvieron ese gran éxito que decimos en las partes exteriores de las ciudades, extramuros, ocasiones a las que acudían personas de toda condición social. Y ahora sí, Felipe II, volvemos después de este reajuste entre la exposición y las imágenes, volvemos a la respuesta de Felipe II, que están escritas en las casas del Bosque de Segovia, uno de los pabellones de caza de los alrededores de Madrid, recién construido. La idea, las cartas establecían aplicar el rigor que se venía ejerciendo, y manifestó Felipe el propósito de acudir él en persona a Bruselas con la esperanza fundada de que la presencia del rey ayudaría a mitigar los conflictos. Es decir, estaba previsto que 6 años después de haber partido de Bruselas, regresara con este cometido en una situación tan cambiada. Pero a la manifestación de rigor por parte de Felipe sucedió el famoso iconoclasmo calvinista. La doctrina luterana y más aún la doctrina calvinista era muy hostil hacia el culto a los santos, y más aún cuando los santos estaban representados en imágenes, en iconos, porque consideraban que distraía la fe de los practicantes y solo Dios era merecedor de las oraciones. Por lo tanto, el calvinismo, que tanto éxito estaba teniendo, se manifestó de un modo ya inequívoco con esa furia iconoclasta en que vemos cómo las imágenes de los santos, tildadas de iconos despectivamente, fueron derribadas. Y aquí vemos en la Catedral de Utrecht estas figuras decapitadas, una manifestación todavía visible hoy en día de aquella furia iconoclasta que también se había manifestado en la parte calvinista de Francia. Margarita de Parma enviaba cartas estableciendo una creciente urgencia y una creciente alarma a Felipe. Y aquí, a la hora de evaluar la toma de decisiones, hay que tener presente los tiempos. El correo más rápido entre Bruselas y Madrid tardaba, en época de buen tiempo y sin lluvias, del orden de 22 días, y muchas veces las cartas llegaban cuando la situación ya no era la que había motivado la que había motivado la solicitud de respuesta o de orientación, una consecuencia de esta amplitud territorial de los dominios de Felipe II. Ante una de las cartas de Margarita de Parma, acabó estableciendo que solo había 2 caminos: o aplicar el rigor y restablecer el orden, o abandonar los Países Bajos. Felipe II, como cualquier otro gobernante rey de la época, optó, no podía dejar de hacerlo, no podía dar por perdido lo que eran dominios patrimoniales suyos,
optó por la línea del rigor y encargó al duque de Alba, como es bien sabido, que la llevara a efecto. Don Fernando Álvarez de Toledo llegó a Bruselas en el verano de 1567 al frente de un ejército de 10.000 soldados, presentó sus cartas credenciales a doña Margarita y le explicó cuál era su misión, el encargo que había recibido del rey: restablecer el orden y, una vez restablecido, preparar la esperada venida de Felipe a Bruselas, que había de sanar aquellas heridas. Para cumplir con el cometido, erigió el Tribunal de los Tumultos, que llevó a cabo una acción auténticamente severa en persecución de los herejes o de los supuestos herejes. 12.000 personas fueron encausadas en el plazo de 1 año y medio, 9.000 de ellas fueron objeto de multas o confiscación y 1.000 de ellos fueron ajusticiados, entre ellos los condes de Egmont y Horns, que eran católicos y que no se habían enfrentado con Felipe II, cuestión que causó una auténtica conmoción. De ahí que desde el lado calvinista se empezara a hablar de la tiranía del duque de Alba, representada con estos grabados que circularon con profusión. Ahí vemos al duque de Alba sentado y detrás tiene una figura que parece el mismo demonio, que sostiene una tiara pontificia, y unos obispos que los identificamos por el atuendo que tienen, que con un fuelle están malmetiendo a través de los oídos del duque, y sobre todo arrodilladas, genuflexas delante del duque, encadenadas las figuras femeninas que representan las 17 provincias sometidas al yugo del duque. El duque y Margarita no congeniaron, Margarita dimitió y se presentó una situación imprevista. Alba había llegado con el cometido que sabemos. Tenía que venir a continuación Felipe, porque restablecer el orden, con esa mano muy, muy dura que aplicó, lo consiguió de buenas a primeras. Pero Felipe no llegaría a desplazarse a Flandes, porque nuevos problemas, nuevos conflictos, nuevas prioridades se lo impidieron. La muerte de su esposa Isabel, la prisión del príncipe don Carlos, el levantamiento gravísimo de los moriscos de las Alpujarras granadinas, la suspensión de pagos de unos años después. De tal modo que este es un no hecho, algo que estaba previsto, que podía suceder, que había sido objeto de preparativos repetidas veces y que no llegó a llevarse a efecto. Un no hecho cuyas consecuencias no nos resultan, no es posible imaginarlas, porque algo que no sucedió no se puede inventar qué consecuencias hubiera tenido, pero es un no hecho de una extraordinaria magnitud. Por lo tanto, el duque de Alba, cuya misión era la que sabemos, se vio convertido en gobernante político de una situación, siempre en espera de que su rey llegara, cosa que no acabaría a hacer. El recorrido que siguió el duque de Alba dio pie a lo que fue llamado el Camino Español, que estuvo vigente sobre todo en las primeras décadas, pero siguió hasta la fecha indicada de mediados del siglo XVII, y que se trataba de llevar los contingentes militares españoles a Bruselas, evitando entrar en territorio francés, siguiendo dominios de soberanía española, el Franco Condado, Besançon, etc., y negociando, a veces con buenas sumas de dinero, el permiso de paso por los cantones suizos. Mencionemos, porque este es el trasfondo del gran conflicto militar que se va a desarrollar, otros rasgos característicos. Los bastiones, las fortalezas abalahortadas. Aunque esta es un cuadro de una fecha posterior, como vemos, nos ofrece una vista muy elocuente de este nuevo sistema de fortificar y de defender las ciudades, que resultó extraordinariamente eficaz frente a los asedios y que motivó asedios muy, muy largos, de meses y más meses, que significaron un gravamen para la población, también para la población civil, muy oneroso, práctica que practicaron todos los contendientes en la época. Y también los motines.
los famosos motines propios de la soldadesca de la época, tema que don Hugo O'Donnell conoce bien y que se sabía en la época que los tercios españoles de Flandes, si no llegaba la soldada, aguantaban mucho, mucho tiempo sin amotinarse, a diferencia de otros que lo hacían propio, de otros ejércitos, aunque cuando finalmente lo hacían se tomaban la justicia por su lado. A resultas de la situación establecida, Alba fue destituido. Llegó como nuevo gobernador Luis de Recasens, catalán, procedente del gobierno de Milán, el cual disolvió el tribunal de tumultos y parecía abrirse una nueva etapa que no tuvo continuidad porque Recasens murió al cabo de 2 años víctima de la peste. Y lo que sucedió fue el famoso terrible saco de Amberes, el saqueo de Amberes, protagonizado por las tropas del rey español, 1000 casas de la ciudad destruidas, 8000 víctimas, sea fallecidas, sea heridas, y una diáspora de habitantes de Amberes hacia Ámsterdam y La Haya. A continuación se sucede una serie de pasos en los que no es posible detenerse, que condujeron a la situación más débil de la autoridad de Felipe II en los Países Bajos a mediados de la década de 1570. Tan solo 2 de las 17 provincias mantenían una lealtad explícita a Felipe, en tanto que las otras 15, y de estas 2, una era Luxemburgo, que era una provincia rural y de poco peso en todos los sentidos. Las otras 15, que no habían renunciado explícitamente a la obediencia a Felipe II, estaban, a través de un pacto establecido entre ellas, orientados a obedecer a los estados generales, de los que antes hemos hablado, y si acaso una intermediación de un personaje, el archiduque Matías, de la rama austríaca de la casa Habsburgo, de la casa de Austria. El nuevo gobernador general es don Juan de Austria, hijo natural, como sabemos, de Carlos, héroe de Lepanto, que murió también al poco de llegar. Y finalmente las cosas adquirieron de nuevo aquí el traspiés con las fotos. Les ruego nuevamente sus disculpas. Esta es otras imágenes de esta fortificación en planta de Estrella, y esta pista aérea resulta particularmente elocuente de la dificultad de asaltar y de vencer, sean fuertes, sean ciudades equipadas de semejantes recintos amurallados. Las cosas cambian en los Países Bajos con la figura de Alejandro Farnesio, personaje, príncipe de Parma, militar y político muy hábil, que llevó a cabo una reconquista militar y una reconciliación política de grupos dirigentes de las provincias, sobre todo del sur, temerosas ante los conatos de anarquía y llevados a cabo por los calvinistas en distintos sitios. Conforme avanzaba esta reconquista militar y esta recuperación de lealtades hacia Felipe II, acabaron constituidos 2 alianzas, una alianza católica leal a Felipe, la Unión de Arras, una alianza protestante enfrentada a Felipe II, cada vez más enfrentada hasta llegar al punto de inflexión. La abjuración contra Felipe II, protagonizada por el príncipe de Orange, el taciturno, que lo vemos aquí en este grabado, en el que elocuentemente no luce la medalla del Toisón de Oro, del que era depositario. Guillermo fue uno de los principales personajes en la ceremonia de abdicación de Carlos V años atrás, y ahora aquí, como líder de la rebelión abierta contra Felipe, se despoja del Toisón de Oro, gesto que no puede estar más cargado de significación política. 1581. Los argumentos invocados para dar este paso eran de tipo contractualista, pactista. Felipe, acusado de no haber cumplido el juramento de gobernar a sus súbditos, a sus buenos súbditos de los Países Bajos, respetando las leyes locales, y
incorporaban asimismo argumentos, algo muy significativo, de la neoscolástica española, argumentos de Domingo de Soto y de Fernando Vázquez Menchaca. Y aquí cuajó con la intensa campaña muy exitosa de propaganda llevada a cabo por los calvinistas para cargarse de razón frente a lo que a ojos de los príncipes y de los gobernantes del momento no era sino un acto de desobediencia punible. Para cargarse de razón, estos folletos, estos argumentos fueron difundidos con profusión, y ahí cuajó el símil. Del mismo modo que España esclavizaba a los indios en el Nuevo Mundo, estaba esclavizando a sus buenos y leales súbditos en los Países Bajos. Felipe II, desposeído de sus dominios en 7 de las 17 provincias, las que habían firmado esta alianza calvinista, las situadas al norte. Holanda, una de ellas era Holanda, pero Holanda en sentido general. Pero si en 1581 Felipe pierde estos dominios y estos súbditos, el mismo año adquiere otros nuevos. Portugal. En 1581 Felipe fue jurado como Felipe I, como rey de Portugal, paso que dio fin a una crisis gravísima de tipo dinástico y político en Portugal, causado por el fallecimiento del rey portugués, don Sebastián, en la campaña cruzada que llevó a cabo en el Magreb contra el reino maometano de Fez. En la famosa batalla de Alcázar Quibir, don Sebastián encontró la muerte, igualmente que la ha encontrado la crema de la nobleza portuguesa que le había acompañado en aquella expedición. Don Sebastián era sobrino de Felipe. Felipe quiso disuadirlo, sin éxito, y se llegó a una situación crecientemente difícil. Muerto don Sebastián sin descendencia, el nuevo rey fue un cardenal, don Enrique I, de edad muy avanzada, que falleció al cabo de poco, provocando la extinción de la dinastía portuguesa de Avís, y para ocupar el trono hubo 3 pretendientes, todos ellos descendientes de don Manuel el Afortunado, Manuel I. Felipe, hijo de la emperatriz Isabel, como sabemos, Catalina de Braganza, y el prior Antonio de Crato, que descendía por línea bastarda de don Manuel, cuestión que perjudicó a su candidatura. Felipe llevó a cabo un formidable programa de negociaciones, de promesas y de ofertas. Pagó el rescate de muchos nobles que habían sido retenidos cautivos después de la derrota en Alcázar Quibir. Se valió de los buenos oficios del noble portugués Cristóbal de Moura. Se encargó dictámenes a la Universidad de Salamanca y de Alcalá. El gran historiador aragonés Jerónimo Zurita escribió también al respecto en favor de los derechos de Felipe al trono portugués, y así fue ganando voluntades de las clases dirigentes portuguesas, que veían las posibilidades de todo tipo de garantía militar, de posibilidades en el seno de la gran monarquía española, salvo el prior de Crato, que con apoyo de clases más bien populares ofreció resistencia militar. Y para vencer esta resistencia se llevó a cabo una operación militar desde Badajoz, comandada por el duque de Alba, el duque que había sido destituido de Bruselas y que contaba 74 años de edad en este momento, y por mar con don Álvaro de Bazán. Una operación que tuvo su continuidad hasta las islas de las Azores. El caso es que Felipe entró en Lisboa vestido a la portuguesa, con este espléndido vestido que se puso muy a su pesar, porque estaba guardando luto de doña Ana, la reina Ana, su cuarta esposa. Y al calor de las cuestiones que hemos señalado, se dijo en aquella época, con mucha razón, que Felipe había heredado, conquistado y comprado su nuevo reino de Portugal y sus dominios ultramarinos. Aquello fue la unión de coronas, en que Portugal conservaba todas sus leyes, todas sus instituciones, y su moneda iba a ser gobernada, igual que sucedía con Valencia, igual que sucedía con Aragón, con Nápoles, por
un virrey. Lo que pasa es que Portugal hasta esta fecha no había conocido todavía ningún momento de pertenencia a un conglomerado político-territorial superior, que era más bien lo frecuente en la época. No así el caso de Portugal, de tal modo que el absentismo, que es inherente a esta situación de conglomerados políticos de monarquías de agregación, el absentismo real, el rey es rey simultáneamente de reinos distintos, cada cual con su título correspondiente, pero solo puede estar físicamente en un lugar, de ahí que surgieran ya en época del siglo XV las figuras de los virreyes. En Portugal, este absentismo, esta ausencia del rey, fue sentida con particular tristeza y con particular agudeza. Los imperios respectivos a estas alturas del calendario estaban bien consolidados. Y aquí tenemos un esquema suficientemente elocuente al respecto. En el seno de la monarquía de Felipe, con Portugal hubo, como sucedía en todas partes, dinámicas de integración, dinámicas de tensión, era lo común, tanto en la metrópoli como en ultramar. Pero lo que acabó provocando tensiones en la unión de coronas hispano-portuguesa fue, una vez más, rivalidades de potencias contrarias. Rivales coloniales, enemigos confesionales. Volvemos a los Países Bajos. Alejandro Farnesio prosiguió extraordinariamente su labor de reconquista y en un único año adquirió Amberes, Brujas, Gante, Malvinas y Bruselas. Pero también aquel mismo año, las 7 provincias que habían abjurado de Felipe II establecieron un pacto formal de ayuda con Isabel I de Inglaterra, anglicana, enemiga naturalmente del rey católico, lo cual significó un paso clave para la supervivencia de esas 7 provincias. Y significó un factor adicional en las hostilidades hispano-inglesas que condujeron, como sabemos, a la Gran Armada de 1588. Farnesio hubo de aflojar su presión sobre las provincias desobedientes porque su eficaz ejército tuvo que dirigirlo a apoyar la operación de la Armada. El fracaso de la Armada fue vivido en Bruselas como una auténtica gravedad, porque ponía de manifiesto la debilidad del apoyo militar que su rey tenía que ofrecerles. Y para corroborar esta sensación, al año siguiente, 1589, el corsario Francis Drake atacó y saqueó La Coruña y Lisboa. Farnesio, la buena estrella de Farnesio, empezó a eclipsarse y acabó su periodo. En su lugar, como nuevo gobernador general, vino el archiduque Alberto, que había sido el primer virrey de Portugal después de que Felipe, que residió y permaneció en Lisboa durante 3 años después de su entronización, regresara a Madrid. El archiduque Alberto, de la rama vienesa de la Casa de Austria, fue el nuevo virrey y ahora llegó a Bruselas como nuevo gobernador general y se estableció un paso de primera importancia. El matrimonio entre el archiduque Alberto y la hija mayor de Felipe y de Isabel de Valois, Isabel Clara Eugenia, matrimonio que fue acompañado de un paso de una práctica que ya conocemos, aunque hemos visto que no se había llevado a cabo: desgajar los Países Bajos de los dominios de la monarquía de España, constituyendo una entidad única, todos ellos, las 17 provincias, con la expectativa de que este sería un paso definitivo que podría recomponer aquella fractura que tan grave era. Era una práctica de una desagregación limitada. La política exterior y militar siguió siendo dictada por la monarquía, por los ministros de Felipe III. La política interior quedó en manos del archiduque y se estableció, como convenía siempre en estos casos, cuál iba a ser la situación en caso de que la pareja de los archiduques no tuviese descendencia, como efectivamente no llegó a tener. Nacieron 3 hijos que no llegaron a la adolescencia. Las previsiones eran que si la pareja moría sin descendencia, los Países Bajos revirtieran de pleno
a la monarquía española, que es lo que sucedió cuando Alberto murió y Isabel, la viuda, continuó como gobernadora general, al igual que lo había sido antes, pero ya los Países Bajos revertidos, los católicos, los obedientes a la monarquía de Felipe III. Esto sucedió en 1598, es una fecha que también nos acerca, nos sitúa en un cambio de etapa. En 1598, Felipe y Enrique IV de Francia firman la paz de la guerra que les venía enfrentando, la paz de Vervins. Se produce este nombramiento de los archiduques y esta desagregación de los Países Bajos que hemos comentado, y el propio Felipe II falleció. En los años inmediatos, que fueron conocidos en el mundo internacional como en la época de la Pax Hispánica o Pax Habsbúrgica, porque se alcanzaron una serie de paces que pacificaron, valga la redundancia, una época tan beligerante como aquella. En este contexto favorable de la Pax Hispánica, el gobierno de los archiduques en Bruselas fue un éxito político, un extraordinario éxito de tipo cultural. Y para dar pasos significativos hacia este propósito de reintegrar las provincias calvinistas que habían abjurado del rey católico, se procedió a la tregua de los 12 años, durante los cuales una tregua, y que fue realmente respetada, por lo menos en los Países Bajos, no así en alta mar, para dar un tiempo para estudiar cuál iba a ser la siguiente solución. Esta tregua fue promovida sobre todo por Alberto y es la primera ocasión en que la monarquía de España otorgó un reconocimiento formal, político, institucional a las 7 provincias, llamadas 7 provincias, por cuanto las reconoció como sujeto capacitado de firmar semejante tregua. A ojos internacionales, esta tregua fue interpretado como ya un paso irreversible de la independencia de las provincias calvinistas, paso que no se consolidó en plenitud, como hemos dicho al inicio, hasta la paz de Westfalia de unos años después. Durante esta tregua, el imperio holandés, de carácter sobre todo comercial, no dejó de avanzar. Las paces fueron respetadas en los Países Bajos, no así en la creciente penetración de la Compañía de las Indias Occidentales, eficacísima en expansión mercantil holandesa. Aquí la superficie verde, sobre todo en el extremo oriente, creo que es demasiados kilómetros cuadrados. La Compañía de las Indias Occidentales establecía factorías y demás, no establecía dominios territoriales de semejante magnitud, pero nos pone de relieve cómo las áreas de penetración mercantil pertenecen al ámbito portugués, más que al ámbito español, el litoral Brasil, la Guayana y el extremo oriente. Esto provocó a un Portugal que llevaba mal el absentismo, agravado por la tardanza de Felipe III en visitar Lisboa, viaje varias veces preparado y siempre pospuesto hasta una tardía fecha de 1619, esto provocó en Portugal una creciente sensación de decepción respecto de su pertenencia a la monarquía de Felipe III, a la monarquía de España. Una de las grandes bazas que había empujado a aceptar la candidatura de Felipe era confiar en la fuerza militar a efectos defensivos, y ahora aquí no sé, una expectativa que no se veía cumplida. Y algunos embajadores venecianos escribieron claramente esa decepción en las clases dirigentes portuguesas, que iría a más, y a la que la tregua expiró en 1621. Como para confirmar esta situación, Portugal perdió Ormuz en la puerta del Mar Rojo, y se fundó la Compañía de las Indias, ahora occidentales, que fue la que estableció estos dominios en el litoral portugués, Pernambuco, Bahía y demás. Cuando acaba la tregua y Portugal padece también la monarquía de España, por cuanto incorporaba todos sus dominios, cuando Portugal padece estas mermas territoriales y mercantiles,
estalló la Guerra de los 30 años. Una suma de conflictos bilaterales en el interior del imperio, la hegemonía que Suecia pretendió en Europa del Norte, la reanudación de la guerra entre las Provincias Unidas Calvinistas y la monarquía de España, tema que el muy recordado don José Alcalá Zamora estudió con el magisterio que le era característico. Aquella era una guerra que se libraba con asedios. Este es el tratado del cosmógrafo portugués Labaña, que recogía el viaje que finalmente Felipe efectuó a Lisboa. La guerra de los 30 años siguió librándose mediante asedios. Esta es una tela célebre que no necesita mayor comentario, pero también con batallas campales, la batalla de Nördlingen, en que las fuerzas católicas comandadas por el infante don Fernando, hermano del Felipe IV, rey de España, fue una victoria aplastante, pero también se libró mediante guerra comercial, bloqueo de ríos, embargos comerciales, que erosionaban las bases materiales de los contendientes. Para financiar la guerra, hubo una colaboración entre Portugal y entre un grupo mercantil muy significativo portugués, los banqueros portugueses de origen converso que mantenían relaciones con Ámsterdam. Una relación, una ayuda de carácter financiero muy estimulante que Olivares promovió y política que le provocó, que le ganó a Olivares no poca enemiga interior, como bien ha estudiado doña Carmen Sanz Ayán. Préstamos con banqueros extranjeros, presión fiscal, erosión de privilegios provinciales, estallidos de motines y de rebeliones antifiscales. En Cataluña, en junio de 1640, lo que conocemos popularmente como el Corpus de Sangre, expresión romántica que no tiene mayor rigor histórico, pero sí que sirve para identificar aquel suceso. Y en Portugal. Portugal había conocido alteraciones antifiscales en el sur y finalmente en Lisboa, el 1 de diciembre, se produce lo que en realidad era un golpe de Estado contra la autoridad primero de la virreina de Felipe IV, después de la autoridad del propio Felipe IV y la entronización del rey portugués. De nuevo, aquí tenemos algunas imágenes acerca de esa inacabable, gravísima, costosísima guerra de los 30 años, las miserias de la guerra del grabador francés Jacques Callot, que tiene un carácter parecido a los desastres de la guerra conocidos por todos nosotros de Goya durante la guerra de independencia contra Napoleón. El resultado del golpe de Estado del 1 de diciembre de 1640 fue que Portugal rompió obediencia respecto de Felipe IV y quedó entronizado Juan IV de la nueva dinastía Braganza. Y a partir de entonces se desarrolló una guerra de muy baja intensidad para que España recuperara al Portugal que se había emancipado, no sin que hubiese una importante afluencia de nobles y de clases dirigentes portuguesas hacia Madrid, por cuanto se mantuvieron leales a la autoridad española. Y también aquí hay que mencionar Ceuta. Ceuta no secundó el levantamiento bragancista de diciembre de 1640, motivo por el cual quedó, a partir de entonces, definitivamente incorporado a soberanía española. Se llegó a la paz de Westfalia, este punto señalado como una de las fechas de final de nuestra exposición esta tarde, que, como antes ha quedado avanzado, puso fin a la Guerra de los 30 años, unas paces muy complejas, pero que para nuestro tema oficializaron la independencia definitiva de las 7 provincias calvinistas holandesas que empezaron a ser conocidas como provincias unidas, aunque políticamente estaban poco unidas entre sí y experimentaron graves crisis institucionales internas que, sin embargo, no alteraron su condición de país ya, digamos, plenamente independizado. Pero proseguía la guerra con Francia,
una guerra que Francia había declarado a España. La Francia del cardenal Richelieu declaró la guerra a la España católica, alineándose con las potencias protestantes en el seno de la Guerra de los 30 años. La paz de Westfalia no puso fin al enfrentamiento intracatólico franco-español, que no llegaría, como sabemos, hasta la paz de los Pirineos de 1659, que para nuestro tema significó la pérdida para España y la ganancia para Francia de una de las provincias, Artois, y algunas fortalezas en el Flandes y en Luxemburgo. Acabada la paz, alcanzada la paz con Francia, parecía que por fin Felipe IV, la monarquía española, podía concentrar su esfuerzo, su maltrecho esfuerzo, sus agotadas fuerzas financieras y militares para recuperar Portugal después de esas guerras de baja intensidad. Pero Portugal recibió la ayuda militar y política, primero británica y a continuación francesa, y finalmente en la batalla de Montes Claros de 1665 los ejércitos de Felipe IV fueron derrotados. Felipe IV, muy mayor, murió decepcionado a continuación, y al año siguiente, durante la minoría de Carlos II, se firmó la paz entre España y Portugal, mediante la cual Portugal recuperaba, si lo vemos mirando la etapa previa a 1580, recuperaba la independencia, o mejor dicho, ganaba una independencia nueva, distante de la anterior. Momento de establecer, si ustedes me hacen la amabilidad de unos minutos, momentos de establecer no tanto un balance, sino una selección de últimos episodios. Se habían barajado nuevos planes dinásticos para restañar la fractura entre Portugal y España. Alfonso VI, el sucesor de Juan IV, quedaría como rey de Algarve y de Brasil, en tanto que Felipe IV se convertiría en rey del resto de Portugal y de la España. Sin éxito. Eran planes más o menos viables, más o menos teóricos. Se habló de la boda de Juan José de Austria, el hijo bastardo naturalizado de Felipe IV, con Catalina de Braganza, de tal modo que vía dinástica, al igual que había sucedido en época de Manuel I y de Isabel, se recuperaría la unión dinástica. El caso es que Catalina de Braganza casó con el rey británico Carlos II y aportó como dote Bombay, que es menuda dote, que es el inicio de la presencia británica en la India y en el mundo índico. En cuanto a los Países Bajos, ante la ofensiva militar de Luis XIV, se produjo un acercamiento entre los antiguos y duraderos enemigos, las Provincias Unidas calvinistas y el rey católico de la monarquía española, por cuanto Luis XIV, como titular de la gran potencia militar católica, puso como uno de sus objetivos, compartido en etapas previas con la monarquía española, el dominio de las 7 provincias, aunque en el caso español sabemos que se trataba de recuperar lo que al inicio pertenecía, y en el caso de Luis XIV es una conquista sin medias tintas. Estas ofensivas de Luis XIV propiciaron un acercamiento entre Ámsterdam y Madrid. Francia conquistó el Franco Condado, el viejo condado de Borgoña, conquistó la ciudad de Lille, y voy a acabar con un detalle cronológico, pero cargado de significado. En estas guerras, en 1695, Luis XIV bombardeó Bruselas y arruinó la flamante Grand Place que había sido inaugurada poco antes. Fue rápidamente reconstruida y en el edificio que vemos, una foto actual, a la derecha, en la esquina con la calle que vemos que se desciende a nuestra mano derecha, que es una brasería muy característica, luce en la parte principal de la fachada el busto de Carlos II. La Grand Place fue reconstruida bajo soberanía española para reconstruir, para solucionar
la agresión francesa, y ahí Carlos II fue situado en un lugar tan visible. No es el ayuntamiento de la ciudad, es un establecimiento privado. El ayuntamiento de carácter gótico flamígero es el que tenemos a la izquierda de la foto, como todos ustedes, por supuesto, conocen. Y en Lille, esa ciudad que pertenecía a los Países Bajos, a Flandes, conquistada por Francia, durante el plazo de una generación siguieron brindando cuando las armas del rey católico español alcanzaban victoria incluso sobre el rey francés, su nuevo dominador. Esto duró el plazo de una generación hasta que el proceso de transformación cultural de la ciudad pues acabó incorporando a sus habitantes al mundo, no ya político francés, que ya lo estaba, pero sí al mundo mental. Pero la Ceuta, que por permanecer fiel a Felipe IV quedó incorporada a la monarquía española. El busto de Carlos II en el edificio que vemos y el brindis que los ciudadanos de Lille seguían haciendo en honor y a favor del rey de España son detalles, cierto, pero que considero que son altamente significativos, y de ellos me valgo para llevar, por fin, mi conferencia a su final, agradeciéndoles muy mucho su atención y su paciencia por una exposición que sin duda se ha alargado más de lo debido. Muchas gracias.